Dicen que trabajar para un millonario cambia tu vida, pero nadie te advierte que puede romperte el corazón. Ella solo necesitaba un empleo. Él necesitaba a alguien que cuidara a su hija, sin imaginar que esa mujer terminaría entrando en los lugares más cerrados de su alma. Un hombre frío, una niñera con pasado roto, una casa llena de silencios y una atracción que ninguno de los dos estaba dispuesto a aceptar. Esta no es solo una historia de amor, es una historia de deseo contenido, promesas imposibles y el peligro de enamorarte del hombre que nunca será tuyo. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Comenzamos. El taxi se detuvo frente al portón y Clara sintió algo que no supo nombrar. No era miedo, era advertencia. La mansión se alzaba detrás de los árboles como una estructura demasiado perfecta para ser habitada. No parecía un hogar, parecía un museo donde nadie se atrevía a tocar nada. Pagó al conductor, bajó con su bolso y respiró hondo. Solo es un trabajo, se dijo, pero su pecho no le creyó. El portón se abrió sin ruido. Nadie lo empujó, nadie lo anunció. Simplemente cedió. Caminó por el sendero de piedra, escuchando el eco de sus pasos. No había niños jugando, no había música, no había vida, solo orden. Y el orden absoluto siempre escondía grietas. La puerta principal se abrió antes de que tocara. Un hombre mayor, impecable, la observó con cortesía medida. «Señorita Clara, pase». La voz era educada, pero el tono era el de alguien acostumbrado a evaluar personas. Entró. El mármol reflejaba su figura como si la casa quisiera memorizarla. El señor Valmont la recibirá ahora. No la guiaron a una sala, la guiaron a un despacho, y cuando entró, lo vio. Adrián Valmont no se levantó, no fue grosero, pero tampoco fue amable. Simplemente la miró, y Clara sintió que estaba siendo desarmada sin que él moviera un dedo, que era un hombre que no necesitaba alzar la voz para imponer presencia. La habitación le pertenecía. El aire parecía moverse según su respiración. ¿Experiencia?, preguntó. Sin saludo, sin sonrisa. Ella sostuvo la mirada. 5 años. Niños de distintas edades. Referencias comprobables. Él tomó el currículum, pero no lo leyó. La estaba leyendo a ella. Su postura, su voz, su calma. «Mi hija no es fácil», dijo finalmente. «No quiero a alguien que venga a entretenerla. Quiero a alguien que entienda que está rota». La palabra quedó flotando. «¿Rota?». Clara no bajó la mirada. «Los niños no se rompen», respondió. «Se cierran». Silencio. El primer silencio real. Y algo cambió en sus ojos. No fue ternura. Fue interés. «Empieza mañana». No preguntó si aceptaba. Dio por hecho que lo haría. Y Clara, contra toda lógica, asintió, porque algo en esa casa la había elegido. Clara regresó a la mansión al día siguiente, antes de las 8. El portón volvió a abrirse en silencio. Pero esta vez, la casa ya no parecía tan ajena. Seguía siendo imponente, seguía siendo fría. Pero ahora ella sabía que dentro vivía una niña, y eso cambiaba todo. El mayordomo la condujo por un pasillo largo hasta una habitación luminosa en el ala este. La puerta estaba entreabierta. «La señorita Sofía la espera», dijo. No era cierto. La niña no esperaba a nadie. Estaba sentada en el suelo, rodeada de juguetes que no tocaba. Miraba por la ventana, como si el mundo estuviera ocurriendo lejos de ella. Tenía el cabello oscuro, recogido torpemente, y sostenía un muñeco sin expresión en las manos. Clara no habló de inmediato. No entró con entusiasmo exagerado. No intentó ser simpática. Simplemente se sentó en el suelo a unos pasos de distancia. Silencio. Sofía la miró. No con curiosidad. Con cautela, como un animalito que ha aprendido que los adultos llegan y se van. Clara abrió su bolso y sacó una libreta. Empezó a dibujar. Nada elaborado. Un sol torcido. Una casa chueca. Un árbol ridículo. Sofía frunció el ceño. La niña se levantó, caminó hasta ella
y tomó un lápiz rojo. Sin pedir permiso, dibujó una línea sobre la casa, luego otra, luego una figura, una mujer, sin rostro. Clara no preguntó, no dijo quién es, no dijo tu mamá porque sabía la respuesta. Y los niños no necesitan que los adultos nombren sus heridas, necesitan que las respeten. Es bonita, dijo Clara en voz baja. Sofía negó con la cabeza, su primer gesto de opinión. Clara sonrió. Entonces dibújala como quieras que sea. La niña dudó y por primera vez dibujó una cara, 2 puntos, una curva, una sonrisa. No habló, pero dejó el lápiz en el regazo de Clara, como si dijera, sigue tú. Ese fue el acuerdo, silencioso, sagrado, el inicio. El resto de la mañana transcurrió en una calma delicada. No hubo juegos ruidosos, no hubo risas escandalosas, hubo presencia. Clara la ayudó a vestirse, a peinarse, a desayunar. Sofía no protestó, no rechazó el contacto, pero tampoco lo buscó, que era una niña que había aprendido a no esperar demasiado, y eso le rompió el corazón. A las 11, Adrián apareció en la puerta. No entró. Observó. Clara estaba sentada en el suelo leyendo en voz baja. Sofía apoyaba la cabeza en su pierna, escuchando. No parecía una escena extraordinaria, pero para él lo era. Hacía meses que su hija no se apoyaba en nadie. Meses. El pecho se le cerró. No dijo nada. No quiso interrumpir. Retrocedió en silencio. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, la casa respiró. Al mediodía, Sofía habló. Fue una palabra pequeña, frágil. Agua. Clara se quedó inmóvil. No por sorpresa visible, por respeto. Le entregó el vaso sin celebrar, sin dramatizar. Sofía bebió. La miró. Y por un segundo sonrió. Fue apenas un gesto, pero fue suficiente para que Clara sintiera lágrimas detrás de los ojos. No lloró. Los adultos no lloran frente a niños heridos. Se quedan firmes, para que ellos puedan caer. Esa tarde, Adrián regresó antes de lo habitual. La encontró en el jardín. Sofía corría, corría. No caminaba, no arrastraba los pies. Corría. El sonido de sus risas le atravesó el pecho. Clara levantó la vista y lo vio. No sonrió grande, solo inclinó la cabeza, como diciendo, «Está bien». Él no supo qué responder. Se acercó a su hija con cuidado, como si temiera romper el momento. «Hola, Sofía». La niña lo miró. Dudó. Luego tomó la mano de Clara y se la extendió a él. No hablaba, pero decía, «Somos esto ahora». Un triángulo, un pequeño hogar improvisado. Adrián sintió vértigo, porque entendió algo peligroso. No quería que esa mujer se fuera. Y los hombres que se acostumbran a necesitar siempre pierden. Cuando Clara se despidió esa noche, Sofía no lloró, pero se aferró a su abrigo. Un segundo más de lo necesario. «Vuelvo mañana», susurró ella. La niña asintió. Confianza prestada. Un hilo fino, pero real. Adrián la acompañó hasta la puerta. Silencio. La casa volvía a estar quieta. «Gracias», dijo finalmente. Ella negó. «No me agradezca. Solo estoy haciendo mi trabajo». Él la miró con una intensidad que la obligó a sostener el aliento. «No, no lo está». El aire entre ellos cambió. No era romance, era reconocimiento. Y eso era más íntimo. Clara bajó la mirada primero. No por sumisión, por autoprotección. «Buenas noches, señor Valmont». Él respondió con un leve gesto de cabeza, pero no se movió hasta que el portón se cerró detrás de ella, como si necesitara asegurarse de que volvería. La casa cambiaba de sonido por las noches. Durante el día, la presencia de Sofía suavizaba los pasillos. Había pasos pequeños, murmullos, el roce de juguetes contra el suelo. Pero cuando caía la noche, la mansión volvía a ser lo que siempre había sido, un monumento al silencio. Clara lo descubrió por accidente. Había regresado a buscar su bufanda. La había olvidado en el sofá del salón principal. No pensó que sería un problema. El mayordomo le abrió sin preguntas, pero cuando entró, lo vio. Adrián estaba sentado en la oscuridad. No encendió las luces. La luna entraba por los ventanales y dibujaba su silueta rígida en el sofá. Tenía un vaso en la mano, pero no bebía. Solo lo sostenía,
Como si necesitara sentir algo frío entre los dedos, Clara dudó en retirarse sin hacer ruido, pero el suelo crujió. Él levantó la mirada. No parecía sorprendido, parecía cansado. «Olvidé mi bufanda», dijo ella en voz baja. Adrián asintió. «Está en el respaldo». Ella la tomó. Debería haberse ido, pero algo en esa habitación la detuvo. No era curiosidad, era intuición. Ese hombre no estaba bien, y nadie lo veía. «¿Nunca duerme?», preguntó antes de poder detenerse. El silencio que siguió no fue incómodo, fue pesado, como si la pregunta hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. «Duermo», respondió finalmente, «solo que no descanso». Clara apoyó la bufanda contra su pecho. No avanzó, no invadió. «¿Desde cuándo?». Él soltó una risa seca, sin humor. «Desde que aprendí que el dinero no compra segundas oportunidades». Ella entendió. No necesitaba detalles. El dolor verdadero no requiere explicaciones largas. Se sentó en la butaca opuesta. No demasiado cerca, no demasiado lejos. «El dolor no se va», dijo suavemente. «Solo aprende a vivir contigo. Y tú aprendes a respirar con él». Adrián la miró, no como empleada, no como mujer, como alguien que había dicho una verdad que nadie se atrevía a pronunciarle. «¿Siempre hablas así?», preguntó. «Solo cuando alguien lo necesita». Otra pausa, más humana, más frágil. «Mi esposa murió aquí», dijo él de pronto. La palabra cayó sin dramatismo, sin lágrimas, sin gesto. Eso lo hacía peor. En esa escalera, Clara sintió que la casa entera se contraía. «Sofía estaba arriba», continuó. «Yo estaba en una reunión. Llegué tarde. La palabra lo destruyó. No gritó, no golpeó nada, solo bajó la mirada. Y Clara vio al hombre detrás del millonario, al padre, al viudo, al culpable. «No fue tu culpa», dijo ella. Él levantó la cabeza lentamente. «No digas eso». «Lo digo porque es verdad». «No estabas aquí, pero conozco el peso de culparse por cosas que no controlas». Sus miradas chocaron, demasiado honestas, demasiado desnudas. Por un segundo, la habitación dejó de existir. Solo quedaron dos personas heridas reconociéndose, y eso era peligroso. Adrián se puso de pie primero. «Distancia», necesitaba distancia. «Gracias por escuchar», dijo con voz contenida. Clara se levantó, asintió. No añadió nada, porque algunas conversaciones no se cierran con palabras, se cierran con silencio compartido. Caminó hacia la puerta. Su mano ya estaba en el picaporte cuando él habló. «Clara». Ella se giró. «No le cuentes esto a nadie». No era una orden, era una súplica. Ella sostuvo su mirada. «No es una historia mía para contar». Algo en su expresión se suavizó. Confianza, peligrosa, íntima, irreversible. «Buenas noches», susurró ella. «Buenas noches». Pero ninguno durmió. A la mañana siguiente, la casa parecía normal. Sofía desayunaba. El mayordomo organizaba flores. El mundo seguía intacto. Pero debajo de la superficie, algo había cambiado. Clara ya no veía a Adrián como una figura distante, y él ya no podía fingir que ella era solo una empleada. Habían cruzado una línea invisible, la línea donde dos desconocidos se convierten en testigos del dolor del otro. Y no hay regreso de ahí. Los días siguientes fueron peligrosamente normales. Y esa fue la trampa. No hubo escenas dramáticas. No hubo confesiones. No hubo miradas sostenidas más de lo necesario. Solo rutina. Pero la rutina, cuando dos personas ya se han visto por dentro, se vuelve territorio inestable. Clara empezó a notar pequeños detalles. Adrián pasaba más tiempo en casa. No invadía. No intervenía. Pero estaba. Trabajaba desde el despacho con la puerta abierta. A veces levantaba la mirada cuando Sofía reía. A veces observaba a Clara, como si intentara memorizar la escena. Ella fingía no verlo, porque reconocerlo sería aceptar algo que no estaba permitido. Y ambos lo sabían. Una tarde llovía con fuerza. La tormenta golpeaba los ventanales, como si la casa estuviera siendo sitiada por el mundo exterior. Sofía odiaba las tormentas. Se escondió bajo la mesa del comedor, abrazando su muñeco con los ojos apretados. Clara se arrodilló frente a ella. «Es solo ruido», susurró. El cielo moviendo muebles. La niña negó con la cabeza.
Trueno. La mesa vibró. Sofía se lanzó a sus brazos. Clara la sostuvo, murmurando palabras suaves que no tenían sentido, pero tenían ritmo. Y a veces el consuelo no necesita significado, solo cadencia. Adrián apareció en el umbral. Observó. La escena le apretó el pecho. «Puedo quedarme con ella», dijo. Clara negó con suavidad. «Ya está tranquila», pero Sofía no la soltaba. Sus dedos estaban clavados en la tela de su ropa. «Está bien», dijo él finalmente. «Quédate». La tormenta duró horas. Cuando Sofía se durmió, Clara la llevó a su habitación. Caminó despacio, sintiendo el peso cálido del cuerpo pequeño contra su pecho. Adrián la siguió en silencio, no por desconfianza, por necesidad. Cuando la acostó, la niña suspiró y se giró, buscando inconscientemente su mano. Clara se quedó un momento más, acariciándole el cabello, y cuando se levantó, se giró demasiado rápido. Chocó contra él. El impacto fue leve, pero el contacto... No, su cuerpo quedó atrapado entre el suyo y el borde de la cama. Sus manos instintivamente se apoyaron en su pecho. Calor, respiración, cercanía, demasiada. Adrián no se movió. Clara tampoco. No había espacio para fingir. Sus ojos se encontraron y el mundo se detuvo. No fue deseo inmediato, fue reconocimiento. El cuerpo recordando algo que la mente intentaba negar. El latido de él era fuerte bajo sus palmas. Ella lo sintió, y él sintió que ella lo sentía. Eso lo hizo insoportable. «Lo siento», susurró Clara apartándose primero. La pérdida del contacto fue casi física, dolorosa. Adrián dio un paso atrás. «No pasa nada». Mentira. Pasaba todo. El aire se volvió espeso. La habitación parecía más pequeña. Sofía respiraba tranquila, ajena a la tormenta real que acababa de comenzar. Clara salió primero. Necesitaba distancia. Pasillo. Oscuridad. Silencio. Sus manos temblaban. No por miedo, por conciencia. Acababa de cruzar una línea y no sabía cómo regresar. Adrián se quedó solo en la habitación de su hija. Miró a Sofía dormir. Luego miró la puerta por donde Clara había salido. Su pecho se sentía abierto, expuesto. Había pasado años controlando cada aspecto de su vida. Dinero, empresa, imagen, rutina. Pero no podía controlar eso. Ese impulso, ese tirón invisible hacia una mujer que no debía tocar. Apoyó la mano en la pared, cerró los ojos y entendió algo con claridad brutal. No era atracción, era peligro, porque ella no era una distracción pasajera. Era alguien que podía quedarse. Y quedarse significaba arriesgarlo todo otra vez. Esa noche Clara no durmió. Se acostó vestida mirando el techo, repasando el momento, el choque, el calor. La mirada no había sido un error, había sido una advertencia. Y lo peor era que no se arrepentía. Eso la asustaba más que cualquier otra cosa, porque la felicidad no la aterraba. La posibilidad de perderla sí. A la mañana siguiente, actuaron como si nada hubiera pasado. Desayuno, rutina, voces medidas. Pero la tensión flotaba entre ellos, como electricidad invisible. Cada movimiento era consciente, cada palabra calculada. Sofía los miraba alternadamente, como si sintiera el cambio. Los niños siempre lo sienten. No entienden el lenguaje de los adultos, pero entienden el clima emocional. Y el clima había cambiado. Para siempre. La llegada de Elena no fue anunciada, simplemente ocurrió. La puerta principal se abrió a media mañana y el sonido de tacones firmes atravesó el vestíbulo como una declaración de guerra. Clara estaba en la sala con Sofía armando un rompecabezas cuando levantó la mirada. La mujer que entró parecía hecha de líneas perfectas. Cabello impecable, traje claro, sonrisa que no llegaba a los ojos. Miró la escena, se detuvo, evaluó. «Ah», dijo finalmente. La niñera no era una pregunta, era una clasificación. Clara sostuvo su mirada sin levantarse del suelo. «Buenos días». Elena no respondió de inmediato. Caminó alrededor de la sala como si inspeccionara un objeto que había sido movido sin su permiso. No sabía que Adrián seguía contratando personal nuevo. Sofía se tensó. Sus dedos apretaron las piezas del rompecabezas. Clara lo notó y sin mirar a Elena, tomó la mano de la niña. Un gesto pequeño. Protector. Elena lo vio y sonrió.
pero ahora la sonrisa tenía filo. «Sofía», dijo con voz dulce, «¿no me vas a saludar?» La niña escondió el rostro en el brazo de Clara. «Silencio». Helena exhaló molesta. Siempre fue dramática. La frase cayó pesada. Clara levantó la mirada lentamente. No dijo nada, pero su expresión cambió. Y eso fue suficiente para que Helena entendiera que esa mujer no era decorativa. Era un obstáculo. Adrián apareció segundos después, y el aire se volvió tenso. «¿Qué haces aquí?», preguntó. No la besó. No la abrazó. No sonrió. Helena inclinó la cabeza, fingiendo sorpresa. «¿No puedo visitar a mi familia?». La palabra quedó suspendida. Familia. Clara sintió el golpe, no por celos, por comprensión. Helena no era una visita cualquiera, era pasado. Un pasado que todavía tenía llave. Adrián la miró con frialdad controlada, no sin avisar. Helena recorrió la habitación con la mirada y se detuvo en Clara. «Veo que has reorganizado tu personal». La palabra fue intencional. Adrián dio un paso adelante, sutil, pero protector. «Clara trabaja aquí». Helena sonrió. «Eso veo». El mensaje no dicho flotó en el aire. «Hice más de lo que dices». La visita fue breve, pero dejó una grieta. Después de que Helena se fue, la casa no volvió a sentirse igual. Sofía estuvo callada el resto del día, más cerrada, como si alguien hubiera reabierto una herida antigua. Esa noche, Clara la encontró despierta, mirando el techo. «¿Pesadilla?», susurró. La niña negó. «Silencio». Luego habló. Ella gritaba. Clara sintió el corazón apretarse. «¿Quién?». Sofía dudó. «La mujer». No dijo mamá, no dijo Helena, solo la mujer. Gritaba mucho, continuó. «Papá también». Clara se sentó en la cama. No preguntó detalles. Los niños no necesitan interrogatorios, necesitan refugio. «Ya no está aquí», dijo suavemente. «Y tú estás a salvo». Sofía la miró. «¿Te vas a ir?». La pregunta fue un cuchillo, directa, sin defensa. Clara tomó su mano. «No». Y al decirlo, supo que era verdad. No podía irse. No ahora. No después de ver lo que esa niña necesitaba. Adrián estaba en la cocina cuando Clara bajó. Tenía el teléfono en la mano, pero no hablaba. Solo lo miraba, como si contuviera una tormenta. «No sabía que vendría», dijo sin mirarla. Ella se apoyó en la encimera. «Lo sé». «Silencio». «No volverá», añadió él. No era una promesa ligera. Era una declaración. Clara lo observó. «No es a mí a quien tienes que decírselo». Él levantó la mirada y entendió. Sofía, siempre Sofía. Eso lo desarmó. «Estoy intentando hacer las cosas bien», dijo en voz baja. No sonó como un millonario. Sonó como un hombre cansado. Clara dio un paso hacia él. Luego se detuvo. La distancia volvió a imponerse. «Lo estás haciendo», respondió. «Solo no dejes que el pasado entre sin permiso». Sus ojos se encontraron, demasiado cerca de nuevo, demasiado conscientes. El recuerdo del roce volvió a vibrar entre ellos. Ninguno lo nombró, pero estaba ahí, vivo, esperando. Cuando Clara subió las escaleras, sintió su mirada en la espalda. No se giró, porque si lo hacía, no sabría cómo seguir fingiendo. Y todavía necesitaban fingir, por Sofía, por ellos, por la frágil estructura que sostenía ese hogar improvisado. Pero ambos sabían algo que ya no podía negarse. Helena no era el peligro. El verdadero peligro era lo que sentían y lo que estaban a punto de hacer con eso. La lluvia regresó esa noche, no como tormenta violenta, como susurro constante contra los ventanales. La casa parecía respirar con ella. Clara no podía dormir. Había algo inquieto en el aire desde la visita de Helena. Una sensación de que el pasado había tocado la puerta y no se iría tan fácil. Se levantó para tomar agua. La mansión a oscuras siempre le provocaba la misma impresión. Demasiado grande para una sola familia, demasiado eco para tan pocas voces. Cuando llegó a la cocina, la luz ya estaba encendida. Adrián estaba ahí, sin saco, sin postura rígida, solo una camisa arremangada y el cansancio dibujado en la espalda. No la escuchó entrar. Estaba apoyado en la encimera, mirando la lluvia como si esperara que el cielo le diera una respuesta. «No eres el único que no duerme», dijo ella suavemente.
Él giró. No se sorprendió, como si hubiera sabido que aparecería. Las casas grandes amplifican los pensamientos, respondió. No dejan que nada se quede en silencio. Clara sirvió agua. Sus manos no temblaban, pero sentía su presencia demasiado cerca. Cada vez más cerca. Elena no volverá, dijo él de pronto. Ella lo miró. No era ella lo que me preocupaba. La frase quedó suspendida. Adrián dio un paso hacia ella, no invasivo, pero inevitable. ¿Entonces qué? Clara sostuvo su mirada. Ahí estaba otra vez. Esa línea invisible, ese borde donde las palabras empiezan a decir demasiado. Tú, susurró. El aire se rompió. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo verdad. Pura, peligrosa. Adrián cerró los ojos un segundo, como si necesitara prepararse para lo que venía. No quiero hacerte daño, dijo. No puedes prometer eso. Puedo intentarlo. Ella negó con una risa triste. Intentar no evita el desastre. Solo lo retrasa. Silencio. La lluvia se intensificó. El mundo afuera desapareció. Y quedaron solo ellos, dos adultos conscientes de que estaban a punto de cruzar un punto sin regreso. Adrián levantó la mano. Dudó. La bajó. La volvió a levantar. Sus dedos rozaron el borde del vaso que ella sostenía. Electricidad. Clara contuvo el aliento. No era deseo inmediato. Era algo más profundo. Reconocimiento. Atracción que había estado creciendo en silencio y ya no cabía en el cuerpo. Dime que me detenga, murmuró él. Ella lo miró. Y en sus ojos no había miedo. Había rendición. No puedo. Eso fue todo. No un beso urgente. No un arrebato salvaje. Fue lento. Inevitable. Su boca encontró la de ella, como si hubiera estado buscando ese lugar desde el primer día. Clara sintió el mundo girar, no por pasión desbordada, por la claridad. Esto no era un error impulsivo, era una elección, y la estaban haciendo despiertos. Sus manos encontraron su rostro, las de él su cintura. El beso se profundizó con hambre contenida, meses de silencio comprimidos en segundos. Cuando se separaron, no hablaron. Respiraban el mismo aire. Compartían el mismo temblor. Esto cambia todo, susurró Clara. Ya estaba cambiado, respondió él. Y supieron sin decirlo que no había regreso. No a la normalidad. No a la distancia. No a la mentira. La puerta del cuarto de Sofía crujió en el piso superior. Ambos se apartaron de inmediato. Realidad. Responsabilidad. Mundo. Clara dio un paso atrás. Esto no puede ser un error, dijo. Adrián la miró con una intensidad nueva. No lo es. Y por primera vez desde que lo conocía, no parecía un millonario. Parecía un hombre que había tomado una decisión que lo asustaba y no pensaba retractarse. Clara subió a su habitación con el corazón golpeándole las costillas. Sus labios todavía ardían. No de vergüenza, de verdad. Se sentó en la cama y entendió algo con claridad brutal. No se había enamorado esa noche. Se había enamorado mucho antes. Esa noche solo lo aceptó. En la habitación de abajo, Adrián permaneció inmóvil. La lluvia seguía cayendo, pero la casa ya no era la misma. Había cruzado un límite que juró no cruzar, y no se arrepentía. Eso era lo más aterrador de todo. La mañana llegó demasiado rápido. Clara abrió los ojos con la sensación de haber dormido apenas segundos. La luz suave se filtraba por las cortinas y, por un instante, su mente estuvo en blanco. Luego recordó el beso, la cocina, la lluvia. Su pecho se apretó, no por culpa, por conciencia. Se sentó en la cama y apoyó los pies en el suelo frío, intentando respirar con normalidad. Todo en su cuerpo parecía saber algo que la mente todavía intentaba procesar. Habían cruzado una línea y no había forma de fingir que no existía. Bajó las escaleras con el corazón acelerado. Esperaba incomodidad, distancia, tal vez silencio tenso. Lo que encontró fue normalidad. Sofía estaba sentada en la mesa desayunando cereal. El mayordomo acomodaba platos. Y Adrián leía el periódico. Cuando levantó la vista y la vio, no sonrió. Pero sus ojos se suavizaron. Fue mínimo, invisible para cualquiera que no lo conociera, pero Clara lo sintió como una caricia. «Buenos días», dijo él. La voz era firme, controlada, pero debajo había algo nuevo, algo que no existía antes. «Buenos días», respondió ella. Sofía levantó la cabeza.
Te tardaste, dijo a Clara. No era reproche, era necesidad. Clara sonrió y se sentó a su lado. Tenía sueño. La niña asintió satisfecha y volvió a su cereal. El mundo seguía girando, pero entre los adultos todo era distinto. Cada gesto era consciente, cada silencio estaba lleno de palabras no dichas. Después del desayuno, Sofía quiso jugar en el jardín. Clara salió con ella. Necesitaba aire, espacio, algo que no oliera a café y a recuerdos recientes. La niña corría entre los arbustos riendo, y ese sonido le devolvió un poco de calma, hasta que sintió su presencia detrás. No tuvo que girarse. Sabía que era él. No quiero que esto te asuste, dijo Adrián. Su voz era baja, honesta. Clara se giró lentamente. No me asusta, respondió. Me preocupa. Él aceptó la diferencia sin discutir. No voy a fingir que no pasó, añadió. Pero tampoco voy a convertirlo en un error. Sus palabras no eran impulsivas, eran decisiones habladas en voz alta, y eso la desarmó. Sofía, dijo Clara suavemente, ella es la única línea que no podemos cruzar. Adrián miró a su hija, luego a Clara. Ella merece un hogar feliz, respondió. No uno lleno de mentiras. Silencio. El viento movía las hojas. Sofía reía a lo lejos. La escena era casi cruel en su normalidad. No quiero que esto la lastime, susurró Clara. Adrián dio un paso más cerca. No la tocó. Pero su cercanía tenía peso. No lo hará, dijo. Porque no es un capricho. Sus miradas se sostuvieron. Y Clara entendió lo que él no decía. Esto no era deseo pasajero. Era algo que ya tenía raíces. Y arrancarlo ahora haría más daño que dejarlo crecer. Sofía tropezó y cayó sobre el césped. Ambos corrieron al mismo tiempo. La niña se levantó riendo sin lágrimas. Estoy bien, dijo. Adrián la alzó en brazos y Clara los miró. Padre e hija, riendo, vivos, y entendió que ese era el centro de todo. No el beso, no el deseo, la familia, la posibilidad de algo real, algo que no se compraba, se construía. Y por primera vez, no huyó de la idea, la aceptó. Cuando Adrián la miró por encima del hombro de Sofía, no hubo palabras. Solo una pregunta silenciosa. ¿Te quedas? Clara respondió con la misma quietud. Sí, no por impulso, por elección. Y esa fue la verdadera promesa. El primer titular apareció a las 10 de la mañana. Clara no lo vio. Sofía sí. No entendió las palabras, pero reconoció la foto. Estaban en el jardín. Ella riendo, Clara agachada a su altura. Adrián mirándolas desde atrás, una imagen robada, convertida en espectáculo. ¿Es nosotros?, preguntó la niña sosteniendo la tableta. Clara sintió el estómago caer, tomó el dispositivo y lo leyó. El magnate Adrián Balmón rehace su vida con la niñera de su hija. Las palabras parecían gritar. No contaban una historia, la distorsionaban. No hablaban de familia, hablaban de escándalo. Sofía la miraba, esperando una explicación que no tenía. Son mentiras, dijo Clara suavemente. La gente escribe cosas para llamar la atención. La niña frunció el ceño. No me gusta. A mí tampoco. Y en ese momento entendió el verdadero problema. No era la prensa, era el impacto. Los niños no leen titulares, sienten atmósferas, y esa atmósfera acababa de cambiar. Adrián regresó a casa antes del mediodía. Entró con el teléfono pegado a la oreja. La mandíbula tensa, los pasos demasiado firmes. No gritaba, nunca gritaba, pero el silencio a su alrededor era violento. Cuando colgó, apoyó ambas manos en la mesa. Respiró. Clara lo observó desde el pasillo. «¿Ya lo viste?», dijo él. No era una pregunta. Ella asintió. «Esto va a crecer», añadió. «No puedo detenerlo del todo». Clara tragó. «No me preocupa lo que digan de mí». Adrián levantó la mirada. «Me preocupa lo que digan de Sofía». Esa fue la grieta. Porque la prensa no atacaba a adultos, devora familias. Y Sofía era el punto vulnerable. Esa tarde la niña estuvo callada, demasiado callada. Jugaba, pero miraba la puerta con frecuencia, como si esperara que algo entrara a romper la paz. Clara se sentó junto a ella. «Nada va a cambiar», dijo. Sofía la miró. «¿Te vas a ir?». Otra vez esa pregunta. Siempre la misma raíz. Abandono. Clara sostuvo su mano. «No». La niña la estudió.
buscando mentira, no la encontró, y apoyó la cabeza en su hombro. Ese gesto valía más que cualquier titular. Esa noche, Adrián y Clara hablaron en el despacho. Puerta cerrada, luz tenue. No había romance en la conversación. Solo estrategia. «Puedo despedirte públicamente», dijo él. «Fingir que ya no trabajas aquí». Clara lo miró como si lo hubiera abofeteado. «¿Eso quieres?» «Quiero protegerlas». «Eso no es protección. Es vergüenza». La palabra quedó flotando. Adrián se tensó. «No me avergüenzo de ti. Entonces no me escondas». Silencio. La tensión no era de pareja. Era de principios. «No soy un escándalo», continuó ella. «Soy parte de esta casa. Y si lo negamos, Sofía lo sentirá». Adrián cerró los ojos. Sabía que tenía razón. Y odiaba que el mundo lo obligara a elegir entre imagen y verdad. «No quiero que cargues esto sola», dijo finalmente. Clara dio un paso hacia él, no para besarlo, para enfrentarlo. «No estoy sola». La frase lo desarmó, porque entendió que ella no pedía protección, pedía reconocimiento. Y eso era más grande. Se quedaron en silencio, no incómodo. Decidido, el mundo exterior podía hablar, pero adentro seguían siendo ellos. Y esa era la batalla real. Antes de irse, Clara tocó su mano. «Breve, intencional». «No retrocedas», susurró. Adrián la miró, y en sus ojos no había miedo. Había resolución. «No pienso hacerlo». El ruido comenzó antes del amanecer. No era lluvia, no era viento, eran voces. Clara se despertó con el corazón acelerado. Durante unos segundos no entendió qué pasaba. Luego escuchó el sonido metálico del portón y gritos al otro lado. Se levantó y fue a la ventana. Luces, cámaras, periodistas. La entrada de la mansión estaba sitiada. Su estómago se cerró. No por ella. Por Sofía, el golpe en la puerta fue suave. «Adrián». «No bajes todavía», dijo en voz baja. Clara abrió. Él ya estaba vestido, perfecto, controlado, pero sus ojos lo delataban. Furia contenida. «¿La despertaron?», preguntó ella. «Todavía no, pero lo harán». La frase pesó, porque ambos sabían que era inevitable. Los periodistas no respetan infancia, respetan titulares. Sofía despertó llorando. El sonido de los gritos llegó hasta su habitación. Clara corrió antes de que Adrián pudiera moverse. La niña estaba sentada en la cama, abrazando la almohada. «¿Qué pasa?», sollozó. «¿Por qué gritan?». Clara la tomó en brazos. «Nada entra aquí», susurró. «Esta casa es fuerte». Mentira piadosa. Las casas no detienen el mundo. Pero los brazos sí. Sofía temblaba. «¿Se van a llevar a papá?». La pregunta atravesó el aire. Clara sintió el corazón romperse. «No, nadie se lleva a nadie». Adrián apareció en la puerta, y cuando Sofía lo vio, extendió los brazos. Él la abrazó, con una fuerza que parecía promesa. «Estoy aquí», dijo, «siempre». Y por primera vez desde que empezó el escándalo, Clara vio miedo real en sus ojos, no por su reputación. Por su hija, la seguridad logró dispersar a la prensa a media mañana. Pero el daño ya estaba hecho. Las imágenes circulaban, la narrativa se deformaba, y la mansión que antes parecía aislada del mundo, ahora se sentía expuesta, vulnerable. Sofía no quiso soltar a Clara en todo el día, ni para comer, ni para jugar. La seguía como una sombra pequeña, como si temiera que desaparecería si parpadeaba. Clara la sostuvo sin quejarse, pero entendió que algo había cambiado. La niña ya no temía perder a su padre, temía perderla a ella, y esa responsabilidad le pesó en el pecho. Esa noche, cuando Sofía finalmente se durmió entre ellos en el sofá, Adrián habló en voz baja. «Esto es culpa mía». Clara lo miró. «No, si no te hubiera besado». Ella lo interrumpió. «No digas eso». Silencio. «No conviertas algo hermoso en una disculpa», añadió. Sus ojos se encontraron, y el mundo se redujo a ese punto. «No me arrepiento», dijo él. «Yo tampoco». La honestidad fue brutal, necesaria, pero también peligrosa. Porque el amor, cuando se nombra en medio del caos, se vuelve un ancla o una caída. Sofía se movió en sueños. Ambos la miraron y entendieron que esa niña era el centro del universo que estaban intentando construir,
No podían fallarle, no podían jugar, no podían improvisar. Lo que sentían ya no era solo suyo. Adrián tomó la mano de Clara sobre la manta. No romántico, no urgente, firme. No voy a esconderte, dijo. Ella apretó su mano. Entonces resiste, porque el mundo no ataca lo débil, ataca lo que amenaza su narrativa. Y ellos eran una historia que nadie quería que terminara bien. Clara tomó la decisión antes del amanecer. No fue impulsiva, no fue dramática, fue silenciosa. Y por eso fue más devastadora. Había pasado la noche sentada junto a la cama de Sofía, observando cómo la niña dormía con el ceño fruncido. Incluso en sueños, su mano pequeña seguía aferrada a su muñeca, como si temiera que el mundo pudiera arrebatársela en cualquier momento. Ese miedo no era natural en una niña, era aprendido, y Clara entendió algo con una claridad insoportable. El escándalo no iba a detenerse. Podía prometer amor, podía prometer lealtad, pero no podía prometer paz. Y Sofía necesitaba paz, más que ella necesitaba quedarse, más que Adrián necesitaba su presencia. Esa fue la ecuación. Cruel, irrefutable. Se soltó con cuidado del agarre de la niña. Escribió la carta en la cocina. No lloró mientras lo hacía, porque llorar habría sido un lujo, y no tenía derecho a debilitarse. Cada palabra era una amputación. No es culpa tuya. No es culpa de Sofía. Esto es para protegerla. No me busques. Las manos le temblaron al escribir la última línea. Te amo lo suficiente para irme. No firmó. No hacía falta. Él sabría. Siempre supo leer lo que ella no decía. Cuando el sol comenzó a levantarse, Clara tomó su bolso. Miró la casa por última vez. El hogar que nunca planeó tener. El lugar donde había aprendido a respirar otra vez. Y se fue, sin ruido, sin despedida, como llegan las pérdidas verdaderas. Adrián encontró la carta una hora después. Sofía preguntó por Clara durante el desayuno. Él dijo que estaba durmiendo. Mintió. Por primera vez. Y no por estrategia, por miedo. Cuando entró a la cocina y vio el papel doblado sobre la mesa, su cuerpo supo antes que su mente. No caminó. Cayó hasta la silla. Leyó. Una vez, 2, 3. Las palabras no cambiaban. Ella se había ido, no por falta de amor, por exceso de él. Eso fue lo que lo destruyó. No gritó, no golpeó nada. El dolor verdadero no hace ruido, vacía. Y él sintió la casa quedarse hueca en segundos, como si alguien hubiera apagado el corazón del lugar. Sofía bajó corriendo las escaleras. ¿Dónde está Clara? La pregunta fue directa, inocente, fatal. Adrián levantó la mirada y por primera vez en su vida no supo mentir. Se fue. La palabra cayó como vidrio. La niña lo miró. No lloró. Eso fue peor. Su rostro simplemente se cerró. El mismo gesto que tenía el primer día que Clara llegó. El gesto de quien ya ha perdido demasiado. No vuelve, dijo Sofía en voz baja. No era pregunta. Era sentencia. Adrián sintió que algo dentro de él se rompía. Voy a traerla de regreso, susurró. Sofía negó con la cabeza. Los que se van no vuelven. Y subió las escaleras sin mirar atrás. Ese fue el momento en que entendió la magnitud del sacrificio. Clara no se había ido de él. Se había ido de Sofía. Y eso era imperdonable para el mundo. Pero no para el amor. Adrián se levantó. Tomó las llaves. No llamó a nadie. No pensó. Porque hay decisiones que no se analizan. Se persiguen. Y él iba a encontrarla, aunque tuviera que derribar el mundo para hacerlo. La ciudad era demasiado grande para encontrar a una sola persona. Y sin embargo, Adrián no dudó ni un segundo de que lo lograría. No porque tuviera recursos, porque la conocía. Clara no era alguien que huyera al azar. No desaparecería en el lujo ni en el ruido. Buscaría un lugar pequeño, tranquilo, algo que no llamara la atención. Un sitio donde pudiera doler en silencio. Condujo sin rumbo fijo durante una hora, dejando que el instinto lo guiara más que la lógica. Cada semáforo parecía una ofensa. Cada minuto, una traición del tiempo. No estaba enojado con ella. Estaba aterrorizado, porque entendía su decisión, y eso la hacía más difícil de combatir. Clara estaba sentada frente a la ventana de un café modesto, al otro lado de la ciudad. No lloraba, miraba. Eso era peor. Cuando el dolor es demasiado grande,
No se expresa, se queda quieto. Observa el mundo como si ya no perteneciera a él. Había apagado el teléfono. No quería escuchar su voz. No quería escuchar a Sofía. No quería escuchar nada que la hiciera retroceder, porque si retrocedía, no se iría nunca. Y el sacrificio perdería sentido. Sus manos rodeaban una taza de café frío que no recordaba haber pedido. El reflejo en el vidrio le devolvía un rostro desconocido, más viejo, más cansado, más vacío. Sabía que estarías en un lugar silencioso. La voz la atravesó, no como sorpresa, como destino. Clara no giró de inmediato. Cerró los ojos. Respiró. Y cuando lo hizo, él ya estaba frente a ella. Adrián no parecía furioso. Parecía herido. Eso fue peor. No debiste venir, susurró. Él se sentó. No debiste irte. Silencio. El mundo seguía moviéndose alrededor, pero la mesa se convirtió en un territorio suspendido. Sofía no durmió, dijo él. La palabra fue un golpe directo. Clara apretó la taza. Ella necesita paz. Ella te necesita. La verdad no tenía ornamento, y por eso dolía más. Me odia, murmuró Clara. No, tiene miedo de perderte. Sus ojos se encontraron, y ahí estaba el verdadero núcleo del conflicto. No el escándalo, el abandono. No puedo ser la razón de su sufrimiento, dijo Clara. Adrián se inclinó hacia ella. Ya lo eres. Cuando te vas, la frase rompió algo dentro de ella, porque no había defensa contra eso. Ningún argumento, ninguna lógica, solo amor. Crudo, innegable. No vine a convencerte, añadió él. Vine a decirte que esta familia ya existe. Y si te vas, la rompes. Las palabras no eran manipulación, eran confesión. Y Clara sintió el peso real de su decisión. No era noble, era incompleta, porque había olvidado algo esencial. Proteger no siempre es huir. A veces es quedarse y resistir. Las lágrimas llegaron sin permiso. Silenciosas, calientes. Tengo miedo, admitió. Adrián tomó su mano. Firme. Presente. Yo también. Y por primera vez desde que empezó todo, no estaban huyendo del miedo. Lo estaban compartiendo. Y eso lo hacía soportable. El regreso no fue triunfal. No hubo música interna. No hubo alivio instantáneo. Hubo silencio. El auto avanzaba por la carretera mientras la ciudad quedaba atrás, y Clara miraba por la ventana como si estuviera cruzando una frontera invisible. No volvía como empleada. No volvía como invitada. Volvía como algo que todavía no tenía nombre. Y eso la aterraba. No tienes que decir nada, dijo Adrián sin mirarla. No ahora. Ella exhaló. Sí tengo que decirlo. Él esperó. No vuelvo si vamos a fingir que esto es fácil. Silencio. No lo es, respondió él. Entonces no lo hagamos parecerlo. Sofía tiene que ver la verdad, no una versión maquillada. Adrián asintió lentamente. La verdad es que te amo. La frase cayó sin dramatismo, sin música, sin preparación, y por eso fue devastadora. Clara cerró los ojos, no porque no quisiera oírlo, porque lo había estado esperando. Y la verdad, continuó él, es que no sé hacerlo perfecto, pero sé hacerlo real. Ella giró la cabeza. Sus miradas se encontraron, y en ese intercambio silencioso firmaron algo más fuerte que una promesa. Un acuerdo de vulnerabilidad. Cuando entraron a la mansión, la casa parecía contener la respiración. Todo estaba intacto, y sin embargo distinto, como si las paredes recordaran la ausencia. Sofía estaba en la sala, sentada en el suelo con un rompecabezas sin terminar. No levantó la vista cuando la puerta se abrió, pero su cuerpo se tensó. Clara dio un paso, luego otro. Sofía. La niña se congeló, no se giró de inmediato, como si temiera que la voz fuera un truco. Cuando finalmente levantó la cabeza y la vio, no corrió, no gritó, no lloró. La observó, largo, profundo, buscando pruebas de realidad. «Volviste», dijo. No era alegría, era verificación. Clara se arrodilló. Sí, silencio. ¿Te vas otra vez? La pregunta no era infantil, era adulta. Clara sintió el peso exacto de su respuesta. No. Sofía la miró como si evaluara una promesa legal. Luego caminó hacia ella, despacio, y se dejó caer en sus brazos, no con dramatismo,
con alivio, un alivio tan grande que no necesitaba palabras. Clara la sostuvo con fuerza, y en ese abrazo entendió algo definitivo. El amor no se mide por sacrificios heroicos, se mide por permanencia. Adrián observaba desde atrás, no interrumpió, no habló, porque sabía que ese momento no le pertenecía, era entre ellas. Y verlas juntas le devolvió el aire. Esa noche cenaron los tres, no como una escena perfecta. Hubo silencios incómodos, hubo miradas largas, pero también hubo risas pequeñas, tímidas. Primeros pasos de algo que apenas empezaba a sanar. Y eso era suficiente. Cuando Sofía se durmió, Clara se quedó en la puerta mirándola respirar. Adrián apareció a su lado. «Gracias por volver», ella negó suavemente. «No volví por ti». Él levantó una ceja. «Volví por nosotros». La corrección no lo excluía, lo ampliaba, y eso lo dejó sin palabras. Él tomó su mano, no para besarla, no para reclamarla, solo para sostenerla. Y en ese gesto silencioso quedó claro, no estaban empezando una historia, la estaban reconstruyendo, consciente, elegida. Y por eso, más fuerte, la paz no regresó como una celebración, regresó como una tregua. Y las treguas siempre son frágiles. Los primeros días después del regreso de Clara estuvieron llenos de una quietud extraña. Nadie caminaba fuerte, nadie cerraba puertas con ruido. Incluso el personal de la casa parecía moverse con cuidado, como si la mansión entera hubiera aprendido a respirar despacio. Sofía no se separaba de ella, no era dependencia infantil, era verificación constante. La niña necesitaba verla, tocarla, asegurarse de que no era un espejismo. Clara lo aceptó sin protestar. Cada vez que Sofía tomaba su mano, sentía un peso dulce en el pecho. No era carga, era responsabilidad elegida, y eso la hacía quedarse más firme. Adrián observaba todo desde una distancia consciente. No intervenía, aprendía. Había pasado años creyendo que proteger era controlar, que amar era proveer, que estabilidad era dinero. Ahora veía a su hija dormir con la mano entrelazada con la de Clara, y entendía que estabilidad era presencia, algo que nunca había sabido medir. Una tarde, la lluvia volvió, no tormenta, lluvia fina, persistente. Clara estaba sentada en el suelo del salón armando un rompecabezas con Sofía. La niña reía cada vez que una pieza encajaba, celebrando pequeños logros como si fueran victorias épicas. Adrián se apoyó en el marco de la puerta. Las observó en silencio. No quiso interrumpir, porque esa escena era sagrada. Sofía levantó la vista. «Papá, mira». Él se acercó, se arrodilló junto a ellas. Y durante unos segundos, el mundo fue solo eso. 3 personas en el suelo, una mesa desordenada, risas pequeñas, lluvia contra el vidrio, y nada más importaba. No la prensa, no Helena, no el miedo. Clara levantó la mirada y lo encontró observándola. No había deseo en sus ojos. Había asombro, como si todavía no entendiera cómo había llegado ahí. «¿Qué?», susurró ella. Él sonrió apenas. «Estoy memorizando esto». «¿Por qué?». «Porque si algún día el mundo vuelve a ponerse ruidoso, quiero recordar que esto existe». Clara sintió algo expandirse en su pecho. No amor romántico, algo más profundo. Pertenencia. Esa noche Sofía pidió dormir sola, no como desafío, como declaración de confianza. «Soy valiente», dijo. Clara la arropó. «Lo eres». La niña la miró. «Porque sé que no te vas». La frase fue simple, pero definitiva. Y Clara entendió que ese era el verdadero perdón, no palabras. Confianza restaurada. Cuando salió del cuarto, Adrián la esperaba en el pasillo. No habló. La abrazó. Un abrazo largo, silencioso, y por primera vez desde que empezó todo, ninguno sintió que la paz fuera frágil. Se sintió posible. El miedo no desaparece cuando la crisis termina. Se esconde y espera. Sofía llevaba varios días durmiendo sola cuando la pesadilla regresó. No fue un grito fuerte, fue un sonido ahogado, un sollozo que se filtró por el pasillo como una alarma silenciosa. Clara se despertó antes de comprender por qué su cuerpo ya estaba de pie. No pensó, no dudó. Sus pies la llevaron al cuarto de la niña con una precisión instintiva.
Adrián llegó casi al mismo tiempo. Ambos se miraron un segundo. No hablaron. Entraron. Sofía estaba sentada en la cama, respirando rápido, los ojos abiertos, pero todavía atrapados entre sueño y memoria. «Estoy aquí», dijo Clara suavemente. La niña se lanzó a sus brazos con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Se aferró a su cuello como si el mundo dependiera de ese contacto. «Soñé que te ibas», susurró. No lloraba. Eso lo hacía peor. Clara la sostuvo. «Estoy aquí». En el sueño también lo decías. La frase cayó como una piedra, porque los niños no temen a lo desconocido, temen a lo que ya vivieron. Adrián se sentó al borde de la cama, tomó la mano de su hija. «No se va», dijo con firmeza. No miró a Clara, miró a Sofía, porque esta es su casa. La palabra fue más que una declaración. Fue una adopción emocional. Sofía respiró. Lento. Su cuerpo se relajó y se quedó dormida entre ellos. Permanecieron sentados en silencio. No querían moverse, como si cualquier gesto brusco pudiera romper el equilibrio. Clara acariciaba el cabello de la niña con movimientos repetitivos, casi hipnóticos. Adrián la observaba y entendió algo que nunca había querido admitir. No podía imaginar esta casa sin ella. No como empleada, no como visitante, como eje, como estructura. Y esa dependencia lo asustó, pero no lo hizo retroceder, lo hizo decidir. Cuando finalmente salieron del cuarto, Clara tenía los ojos brillantes. No lloraba, pero el miedo seguía vibrando bajo su piel. «No sé si merezco que confíe así en mí», susurró. Adrián la tomó del rostro, no con pasión, con gravedad. «No merecerlo no lo hace menos real». Ella cerró los ojos, apoyó la frente contra la suya. Respiraron el mismo aire, y en ese contacto no había deseo. Había familia. Una palabra que no habían dicho en voz alta, pero ya existía. Esa madrugada no volvieron a dormir. Se sentaron en la cocina con café tibio y la luz apagada. La casa en silencio. «Siempre pensé que el miedo era algo que se superaba», dijo Adrián, «como una etapa». Clara negó. «El miedo no se supera. Se aprende a caminar con él. ¿Y si no quiero que ella camine con miedo?» Ella lo miró. «Entonces enséñale a caminar contigo». La respuesta fue simple, pero absoluta, y Adrián entendió. No podía borrar el pasado de Sofía, pero podía acompañarla a través de él. Cuando el amanecer empezó a iluminar los ventanales, Clara sintió un cansancio profundo, pero también una paz extraña. Habían sobrevivido a la pesadilla, no eliminándola, atravesándola juntos, y eso era más poderoso que cualquier promesa. La idea fue de Sofía, y por eso fue inevitable. «Váyanse», dijo la niña esa tarde cruzada de brazos. «Necesitan una cita». Clara casi dejó caer la taza. Adrián tosió. «¿Una qué?» «Una cita», repitió Sofía, paciente, como en las películas. «Ustedes están raros». Clara la miró. «¿Raros?» «Felices, pero raros». La niña se encogió de hombros como si fuera obvio. Cuando la gente es feliz, tiene que salir a celebrarlo. Silencio. Adrián levantó una ceja. «¿Y tú?» Sofía sonrió. «La abuela viene». «Ya la llamé». Ambos adultos se miraron. Habían sido organizados por una niña de 7 años y no tenían escapatoria. El auto avanzó por la carretera mientras la ciudad se deshacía detrás de ellos. No iban a un restaurante, no iban a un evento social. Adrián manejaba hacia la costa. Un lugar que no figuraba en revistas ni en redes. Una casa privada frente al mar, donde nadie los conocía. Clara apoyó la cabeza contra la ventana. «¿Planeaste esto?» «Hace meses», respondió él. «Nunca pensé que tendría el valor de invitarte». Ella lo miró. «¿Y ahora?» «Ahora tengo miedo de no hacerlo». La honestidad la desarmó y sonrió. No la sonrisa elegante que usaba frente al mundo. Una real, pequeña, solo para él. La casa frente al mar era sencilla, no lujosa, no ostentosa, y por eso era perfecta. La puerta se abrió y el sonido del océano entró como un suspiro antiguo. No había tráfico, no había cámaras, no había expectativas, solo viento y agua y noche. Clara salió descalza a la terraza. El aire salado le llenó los pulmones. Había olvidado que el mundo podía ser silencioso. Susurró. Adrián se paró detrás de ella. No la tocó de inmediato. Respetó el espacio.
El silencio da miedo, dijo, porque no hay distracciones. Ella giró. ¿Y ahora te asusta? Él negó. Ahora me salva. Cenaron en la terraza con velas bajas. No hablaron mucho. No hacía falta. El lenguaje entre ellos ya no era conversación. Era presencia. Clara lo observaba cuando él no miraba. Memorizaba sus gestos, la manera en que relajaba los hombros cuando reía, la forma en que su mirada se suavizaba cuando pensaba en Sofía. Ese hombre no era el magnate de las portadas. Era alguien que había aprendido a amar tarde, pero con intensidad absoluta. ¿Qué piensas?, preguntó él. Ella no mintió. Que si esto se acaba algún día, valió la pena igual. Adrián dejó los cubiertos. No hables de finales. No hablo de finales. Hablo de gratitud. Silencio. El mar golpeaba la orilla con ritmo constante. Nunca pensé que alguien me elegiría sabiendo todo lo que soy, dijo él. Clara lo miró. Nunca pensé que alguien me elegiría. Punto. Y ahí estaba la verdad desnuda. Dos personas que no se creían dignas de amor. Descubriendo que lo eran, caminaron por la playa después de cenar, la arena fría, el agua rozando sus pies. Clara se rió cuando una ola la sorprendió. Adrián la sostuvo para que no cayera, y en ese gesto torpe, humano, imperfecto, se besaron. No fue un beso urgente, fue lento, consciente, como si el mundo entero pudiera esperar. No había miedo, no había prensa, no había pasado, solo presente, y el presente era suficiente. Se sentaron en la arena mirando el horizonte oscuro. Clara apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo. ¿Qué? Que no quiero más que esto. Él sonrió. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando descubres que no necesitas más, el mundo pierde poder sobre ti. Ella cerró los ojos. Entonces que lo pierda. Esa noche no fue un escape, fue una fundación. El momento exacto donde dejaron de sobrevivir y empezaron a vivir. Clara despertó con el sonido del mar. No fue un despertar brusco, fue lento, como si su cuerpo no quisiera abandonar el lugar donde había encontrado descanso real. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. Luego sintió el peso cálido del brazo de Adrián alrededor de su cintura. Y todo volvió. La playa, la cena, el beso, la conversación que los había dejado desnudos sin necesidad de quitarse la ropa. Giró con cuidado. Él dormía profundamente, sin la tensión habitual en la mandíbula, sin la rigidez que cargaba incluso en reposo. Parecía joven, más ligero, como si el amor hubiera quitado años de su rostro. Clara lo observó en silencio, no por deseo, por asombro. Había pasado meses viéndolo como un hombre fuerte, contenido, casi inquebrantable, y sin embargo ahí estaba, vulnerable, confiando lo suficiente para dormir sin defensas. Eso la conmovió más que cualquier gesto romántico. Deslizó los dedos por su mano. Él despertó de inmediato, no sobresaltado, entrenado. Sus ojos la encontraron, y tardaron un segundo en recordar que no había peligro, solo ella. La tensión abandonó su cuerpo. «Buenos días», murmuró. La voz grave por el sueño la hizo sonreír. «Buenos días». Silencio, pero no vacío. «Lleno». Él apoyó la frente contra la suya. «No quiero que esta noche termine». Clara respondió con honestidad brutal. No terminó. Solo cambió de luz. Adrián soltó una risa baja. «Siempre dices cosas que me obligan a pensar. Es mi talento secreto». Y se besaron. No con hambre, con calma. Un beso que no pedía más, que afirmaba lo que ya existía. Desayunaron en la terraza envueltos en mantas. El sol nacía sobre el agua como una promesa silenciosa. Clara apoyó los codos en la mesa. «Tengo miedo de volver». Adrián no fingió sorpresa. «Yo también. No del escándalo. Lo sé». Ella lo miró. «Tengo miedo de que esto se diluya cuando regresemos a la rutina». Él negó lentamente. «La rutina no destruye lo real, solo destruye lo frágil». Sus ojos se sostuvieron, y Clara entendió lo que decía. Lo que tenían ya no era frágil. Había sobrevivido abandono, prensa, miedo, culpa, regreso. No era una emoción pasajera. Era estructura. Cuando volvieron al auto, Clara miró la casa por última vez. No con nostalgia, con gratitud. «Este lugar nos cambió», dijo. Adrián arrancó el motor. «No, nosotros cambiamos».
y este lugar fue testigo. Ella sonrió y aceptó la corrección. El regreso a la ciudad no fue una caída, fue una transición. La mansión los recibió igual que siempre, pero ellos no eran los mismos. Sofía los esperaba en la puerta. Corrió hacia Clara primero. La abrazó. Luego miró a Adrián. ¿Funcionó la cita? Clara rió. Sí. Sofía asintió satisfecha. Lo sabía. Y se fue corriendo, como si hubiera resuelto un problema importante. Adrián la miró. Nuestra hija es peligrosa. Clara lo corrigió sin pensar. Nuestra familia es peligrosa. Silencio. Ambos se miraron y entendieron el peso de la palabra. Familia. No era una fantasía, era una afirmación. Esa noche, cuando Sofía se durmió, la casa no se sintió tensa, se sintió viva. Adrián se sentó en el sofá y Clara se acomodó a su lado. No hablaron, no necesitaban. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era hogar. Y eso era el verdadero final del viaje. No la playa, no el beso, no la promesa. El momento en que el amor dejó de sentirse como riesgo y empezó a sentirse como paz. Los días posteriores a la escapada no fueron espectaculares, y precisamente por eso fueron importantes. No hubo escándalos, no hubo tormentas, no hubo declaraciones dramáticas. Hubo rutina, la clase de rutina que antes Clara temía, la que ahora descubría sagrada. Despertar con Sofía saltando sobre la cama, café tibio olvidado en la cocina, papeles de trabajo esparcidos en la mesa, mientras Adrián fingía concentración. La vida real no tenía música de fondo, pero tenía ritmo, y ese ritmo era suficiente. Una tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Clara estaba doblando ropa en el cuarto cuando Adrián apareció en la puerta. Se quedó mirándola en silencio. Ella levantó la vista. ¿Qué pasa? Él tardó en responder. Estoy aprendiendo a no tener miedo cuando te veo tranquila. La frase la descolocó. ¿Por qué te daría miedo eso? Adrián apoyó el hombro en el marco. Porque la tranquilidad siempre me ha precedido a la pérdida. Silencio. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como quien enuncia un dato estadístico, y Clara entendió que hablaba de su esposa, de la vida antes de romperse. Se acercó, dejó la ropa sobre la cama. No soy una calma prestada, dijo suavemente. No soy un paréntesis. Él la miró como si necesitara oírlo otra vez. Soy una decisión, añadió, y me quedo por elección, no por accidente. Adrián respiró hondo. El aire le tembló en el pecho. No sé cómo acostumbrarme a eso. Ella sonrió apenas. No te acostumbres, agradécelo. Y en ese instante, él comprendió que el amor no era seguridad. Era conciencia, la conciencia constante de que lo que tienes es valioso. Y por eso lo cuidas. Esa noche, cenaron los tres en la terraza. Sofía contaba una historia absurda sobre un dragón que no sabía volar. Clara la escuchaba con atención exagerada. Adrián fingía analizar el argumento con seriedad. La risa de la niña llenaba el aire. Y por un segundo, Adrián tuvo miedo. No por lo que pasaba, por lo que podría perder. El pensamiento llegó como un cuchillo. Rápido, frío, lo reconoció. Y no huyó. Lo dejó pasar. Porque por primera vez entendió, amar siempre implica riesgo, pero evitar el amor es una pérdida segura. Cuando Sofía se durmió, Clara se sentó junto a Adrián en las escaleras del jardín. La noche estaba quieta. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que no quiero volver a ser el hombre que era antes de ti. Clara no sonrió. Lo tomó en serio. Ese hombre te trajo hasta aquí. Ese hombre estaba sobreviviendo. Y este está viviendo. Sus miradas se sostuvieron. No había pasión urgente. Había reconocimiento. Profundo, maduro. Y eso era más fuerte. Él tomó su mano. Quiero que te quedes. No como niñera, no como invitada. Como parte de esta casa. La palabra flotó. Casa, no contrato, no título. Casa. Clara sintió que el mundo se detenía un segundo. Ya me quedé, respondió. Y no había nada más que añadir. Porque algunas promesas no se anuncian. Se viven. El amor no llegó con un final feliz. Llegó con continuidad. Y eso fue mejor. Meses después, la casa ya no era la misma. No porque cambiara el mármol. No porque se redecoraran los pasillos. Cambió el sonido. Las casas tienen sonido. Antes era eco.
Ahora era vida, pasos pequeños corriendo por la mañana, risas que rebotaban en las paredes, conversaciones que no temían el silencio. Clara caminaba descalza por la cocina mientras el café se enfriaba sobre la mesa. Sofía cantaba algo inventado desde el pasillo. Adrián discutía con su computadora como si fuera un enemigo personal. La escena era caótica, humana, perfecta. A veces Clara se detenía a observar. No participaba. Miraba, como si temiera que todo fuera un sueño del que despertaría. Y cada vez que ese pensamiento aparecía, Sofía corría hacia ella y la abrazaba sin motivo, como si la niña supiera, como si anclara su cuerpo al presente. ¿Qué haces?, preguntaba Clara riendo. «Te sostengo», respondía Sofía con naturalidad. Y Clara entendía. No era ella quien había salvado a la niña. Se habían salvado mutuamente. Adrián había cambiado de una forma que no se anunciaba en discursos. Era visible en detalles. Dejaba el teléfono durante la cena. Cancelaba reuniones para ir a funciones escolares. Aprendió a cocinar platos que Sofía calificaba con brutal honestidad. «Está horrible. Gracias por tu sinceridad», respondía él. Clara reía, y ese sonido era tu hogar. Una tarde, los tres estaban en el jardín cuando Sofía cayó sobre el césped fingiendo una herida mortal. «No puedo caminar», declaró. Clara se arrodilló dramáticamente. «Es grave». Adrián se acercó. «Necesitamos un médico». Sofía abrió un ojo. «Un beso cura todo». Clara y Adrián se miraron y entendieron que la niña no hablaba del juego. Había aprendido algo esencial. El amor no evita el dolor, lo hace soportable. Ambos la besaron en la frente. La niña se levantó corriendo como si nada. Funcionó. Y siguió jugando. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Clara salió a la terraza. El cielo estaba limpio. Respiró hondo. Adrián apareció detrás. No habló. Se apoyó junto a ella. Miraron la ciudad a lo lejos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Clara. ¿Qué? «Que ya no tengo miedo». Él giró. «¿De perderme?». Ella negó. «De ser feliz». Silencio. Adrián tomó su mano, no como quien teme que se escape, como quien reconoce algo sólido. «Yo todavía tengo miedo», admitió. Clara sonrió. «Eso significa que te importa». «Siempre me importó». «No», corrigió. «Ahora te permites sentirlo». Y esa era la diferencia. No la ausencia de miedo, la valentía de quedarse a pesar de él. Desde la habitación, Sofía murmuró algo dormida. Ambos giraron la cabeza instintivamente. Sonrieron. Ese era el centro del universo. No la mansión. No el dinero. No el pasado. Esa respiración pequeña que llenaba la casa de sentido. Adrián apoyó la frente contra la de Clara. «Gracias por no irte». Ella respondió con la verdad más simple. «Gracias por buscarme». El viento pasó entre ellos, no como despedida, como promesa. La vida no sería perfecta. Habría días malos, errores, miedo. Pero ahora sabían algo que antes ignoraban. El amor no es la ausencia de tormenta, es saber que no la enfrentas solo. Y mientras la ciudad seguía girando con su ruido habitual, dentro de esa casa existía un milagro pequeño y silencioso. 3 personas que se eligieron todos los días, sin cámaras, sin titulares, sin espectáculo, solo amor. Y eso fue suficiente. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto, en una nueva historia. Te leo en comentarios, pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.